Para hablar precisamente de este tema del día cívico convocado por el presidente Gustavo Petro en Colombia, en el marco pues de las manifestaciones para respaldar la reforma laboral, saludamos hasta ahora a la representante María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico. Bienvenida a W Fin de Semana. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que nos tomemos un tiempo para hablar sobre los temas que más le importan a los colombianos, por supuesto a la clase trabajadora, que somos las mayorías de este país. Y también nos conectamos con la representante Carolina Arbeláez de Cambio Radical. Bienvenida, representante. Gracias, Laura. Un saludo muy especial para la mesa, para la audiencia y para la colega María Fernanda. Representante Carrascal, pues el presidente Gustavo Petro ya confirmó que este 18 de marzo habrán manifestaciones para apoyar la reforma laboral, la reforma a la salud también. Incluso dijo pues que saldrá ese día, que pues también habrá día cívico. Representante, ¿por qué insistir en llamar a las calles y quizá no acogerse a los mecanismos naturales del Congreso? Porque es que ese mismo día, 18 de marzo, se votará precisamente en la Comisión Séptima la ponencia de archivo. ¿Esto quizá no es una forma de presión? No, para nada. Nosotros nos estamos acogiendo a los mecanismos que la Constitución nos entrega, mecanismos democráticos. La consulta popular es un mecanismo democrático y por supuesto que la protesta, la manifestación, salir a las calles también lo es. Eso por un lado. Por el otro, claro que nos hemos acogido al Congreso. Yo soy congresista, he tenido esta reforma en mis manos desde la primera vez que se radicó en marzo del 2023. La primera se cayó por trámite porque quedó en medio de las dos reformas salud y pensional, pero la segunda la tramitamos, no solamente la construimos de manera consensuada con todos los sectores políticos, con los gremios, con los empresarios, sino que todos los partidos políticos, incluido el de mi colega, a quien saludo, Cambio Radical, también participó finalmente en un proyecto que se le entregó al Senado de la República y, casi 3 años de discusiones en el Congreso, casi 3 años en la Cámara de Representantes. De verdad que fue una construcción muy interesante. Como coordinadora de esta reforma les puedo decir que así fue, que se escuchó a todos, incluida la academia, y se le entrega esto con las mayorías aprobado el Senado y lo primero que hacen es intentar archivarla, tratando de cercenar el debate, tratando de pasar por encima del mandato popular de todos los millones de personas que nosotros representamos en la Cámara y además el mandato popular de los que votaron por Gustavo Petro, 11.5 millones de personas que votaron por un programa de gobierno que incluía las reformas, las 3 reformas, la pensional, la laboral y la reforma a la salud. En este caso, esta reforma laboral pues es importantísima para millones de trabajadores y trabajadoras, asalariados y no asalariados, porque también busca formalizar una buena parte de sectores, por lo menos 1,5 millones de personas trabajadoras. Entonces, importantísimo que podamos ejercer nuestro derecho. El martes 18, desde las 10 de la mañana, yo saldré desde el Parque Nacional y vamos a la Plaza de Bolívar. Representante Carrascal, pues 2 cosas. Ese día hay manifestaciones, pero el presidente Gustavo Petro también ya reveló cuál sería la primera pregunta de esa consulta popular, que dijo es que pues el día termine a las 6 de la tarde, la jornada laboral. ¿Usted cómo evalúa quizá esa convocatoria que pueda tener el presidente Petro ese martes, pero también sobre la consulta popular? ¿Realmente cree que el gobierno en este caso tendrá el respaldo ciudadano en las calles? Mire, antes del 2002 teníamos derechos conseguidos por los trabajadores y trabajadoras, incluso de partidos tradicionales, porque el sindicalismo pertenecía al Partido Liberal, incluso en algún momento al Partido Conservador, obviamente porque esos eran los 2 partidos que mandaban en este país. Desde los años 50 teníamos el contrato de aprendizaje laboralizado, teníamos la jornada nocturna desde las 6 de la tarde, porque este es un país tropical donde empieza a anochecer a las 6 de la tarde casi en todo el territorio nacional, y porque además teníamos el 100% del día de descanso o festivo y dominical, como se le conoce popularmente. Y sencillamente Álvaro Uribe Vélez, la 789 del 2002, nos quitó los derechos que teníamos y precarizó a los trabajadores. Estas medidas y esta pregunta que va a hacer el presidente, que ya, como usted dice, la adelantó, es fundamental, porque en el Congreso dicen que es que
se anochece a las 9, otros dicen que a las 8, pero el consenso generalizado en la Cámara es recuperar por lo menos 2 horas desde las 7 de la noche. Yo creo que sí hay que preguntarle a la ciudadanía trabajadora realmente a qué horas que termina, y creo que desde ahí esas preguntas que van a lo cotidiano del trabajador y trabajadora, el Senado tiene que darse cuenta, el Congreso tiene que darse cuenta, porque hay una cantidad de representantes de unos intereses gremiales y de unos intereses completamente individualistas y sectorizados que no se están dando cuenta que el trabajador de a pie, que son las mayorías en este país, tiene unas condiciones precarias, y que no han sido unas condiciones precarias establecidas por el gobierno de turno, por un gobierno que lleva apenas 2 años, un proyecto político que apenas va a cumplir 3 años en el gobierno, sino que ha sido establecido por un modelo precarizador, un modelo productivo fallido completamente. El modelo actual nos ha demostrado que la informalidad y el desempleo hemos tenido de manera, digamos, sostenida durante los últimos 30 años o 20 años, es un modelo que nos han establecido, y es un modelo sobre la base de la explotación de trabajadores y trabajadoras y la precarización de esos trabajadores, que tienen que agradecer que tienen trabajo y no que se les retribuye de manera justa, con buenos salarios, para que puedan consumir y mover la economía. Los empleos se sostienen es con la gente consumiendo, y este gobierno lo ha demostrado subiendo el salario por encima de la inflación de manera histórica. Representante Carolina Arbeláez de Cambio Radical, pues usted escucha a su colega del Pacto Histórico, quien menciona que aquí el Congreso lo que está buscando pues es mantener ese discurso en contra del trabajador, de los trabajadores. ¿Usted coincide con eso, que el Congreso aquí no está defendiendo o no está del lado de los trabajadores, de esas personas que precisamente el gobierno del presidente Petro está llamando a marchar el próximo martes? Representante Carolina Arbeláez. No, creo que se cayó. Laura, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, la escuchamos. Ya, mire, Laura, el centro del debate realmente pues está en que esta es una reforma que va en contra de la productividad, que va en contra de los empleos. Esta es una reforma que no genera un solo empleo. Así lo admitió la exministra de Trabajo. Entonces, aquí el centro del debate pues debe estar en que si estamos buscando una reforma laboral que esté de acuerdo, digamos, como que esté en consonancia con lo que está pasando hoy en día en el mundo laboral, que es que la gente quiere emprender, que los pequeños y medianos empresarios no se vean afectados. Es que aquí yo escucho a la representante decir que nosotros, la oposición, lo único que hacemos es defender los intereses de los empresarios. No, de los trabajadores también, de esos que se van a quedar sin empleo si esta reforma pasa por los sobrecostos que se están generando y que vuelve inviable crear una tienda, abrir un supermercado, abrir una peluquería. O sea, realmente aquí pongámonos en un modo de concertar una reforma que de verdad le sirva al país. Pero mire, ese llamado permanente a la calle para mí solo genera polarización, y es la forma también de crear una cortina de humo contra a los problemas de verdad importantes que tiene el país, como es hoy los problemas de orden público, los problemas de corrupción, todo lo que está pasando. En el pasado, Gustavo Petro le hizo oposición a todas las propuestas de reforma. Al presidente Gustavo Petro la oposición le ha votado varias iniciativas. Esto no pasaba antes con la oposición del pasado. Esta oposición construye. Miren, yo soy ponente de la reforma agraria y votamos positivo la reforma agraria porque se concertó con la ministra de Agricultura. Logramos en la Comisión Primera ponernos de acuerdo, inclusive la oposición con el gobierno. Lo mismo pasó con la reforma a la educación. Recordemos que la reforma a la educación se archiva, pero había logrado avanzar en una concertación muy importante y el gobierno prefirió dejarla hundir precisamente porque había logrado una gran concertación con la oposición. Entonces aquí lo que vemos es que al gobierno no le gusta concertar, habla de un bloqueo institucional, pero el Congreso le ha pasado el plan de desarrollo, el ambicioso plan de desarrollo, y que hoy el mismo presidente es el que dice que están incumpliendo, porque de los 190 compromisos solo han cumplido 149 ya en 3 años de gobierno. Entonces, fíjense en ustedes que esto es un mensaje muy equivocado. Aquí lo que vemos es que el presidente se quiere poner modo de elecciones porque ya renunció a gobernar desde el primer día que fue elegido, pero quiere seguir polarizando. Aquí yo respeto mucho el debate
que dio la representante Mafe Carrascal. Ella asumió, digamos, con mucha pasión la defensa de la reforma, pero sabe que, por supuesto, que nosotros tenemos grandes diferencias sobre sobre el texto, no de la jornada de trabajo. Eso lo defendimos, de hecho, o yo en mi caso lo defendí, de pronto hay gente de mi partido que no, pero yo sí creo que es lo único valioso que hay por salvar de la reforma laboral, pero hay otros temas ahí que preocupan y que yo creo que precisamente por eso en el Senado pues se radica una proposición de archivo. Sí, representante Arbeláez, quiero preguntarle precisamente por ese pulso en las calles. Es que usted habla de 2026. ¿Le ve futuro a esa consulta popular de cara a que el presidente Petro pueda tener las mayorías para aprobarla y también a esas manifestaciones del 18 de marzo? ¿Usted cómo cree que va a estar ese pulso en las calles, el brazo del presidente Petro, ese brazo popular al que ha hecho tanta referencia? Bueno, yo creo que al presidente Petro ya la gente no le copia, pues precisamente por eso tiene que declarar un día cívico, para casi que obligar a los funcionarios a salir a las calles. Hemos visto también cómo pues se gastan y derrochan la plata en conciertos y demás para poder movilizar, se gastan de los recursos públicos, compran gorras a 280,000 pesos, como así lo denunciamos en el Congreso de la República desde las mismas desde los mismos ministerios. Entonces, pues aquí lo que vemos es que con los recursos públicos, con la platica de los colombianos, quieren sacar a movilizar a la gente porque solos no son capaces. Pues es la representante Carolina Arbeláez de Cambio Radical. Le agradecemos por conectarse hasta ahora, y también a la representante María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico por las marchas que convocó el presidente Gustavo Petro el próximo 18 de marzo sobre la reforma laboral y otras reformas sociales.